Curso de Cartografía y Orientación. Javier Urrutia Martínez, 2005. Revisión 1.0 javi@mendicat.net. Nota del autor. Este documento es propiedad de su autor y está sujeto a las condiciones de uso establecidas por él mismo. Está permitida la reproducción total o parcial de su contenido para aplicaciones docentes, culturales y didácticas siempre y cuando éstas no persigan ánimo de lucro ni beneficio económico particular alguno. Queda prohibida la modificación no autorizada de este manual sin el consentimiento expreso de su autor. Las copias del documento deben incluir esta nota del autor con el fin de mantener la integridad de sus condiciones de libre uso. El autor no se hace responsable de modo alguno de cualquier contingencia, fatalidad o eventualidad fruto de la aplicación o interpretación de los contenidos que se vierten en este manual. Índice. Introducción, 6. 1. Cartografía elemental, 6. 2. Orientación elemental, 6. 3. Situaciones de orientación elemental, 6. 4. Causas de desorientaciones y pérdidas elemental, 6. 5. La brújula elemental, 6. 6. Sistemas de posicionamiento global elemental, 6. 7. Planificación de itinerarios elemental, 6.8. La dificultad elemental, 6. Tema 1. 6. Forma y dimensiones de la Tierra, 6. 1. Forma de la Tierra elemental, 6. 2. Eje polar y los polos elemental, 6. 3. Eje ecuatorial, plano ecuatorial y ecuador elemental, 6. 4. Planos paralelos, paralelos elemental, 6. 5. Latitud de un punto elemental, 6. 6. Planos meridianos y meridianos elemental, 6. 7. Meridiano de referencia elemental, 6. 8. Longitud de un punto elemental, 6. 9. Coordenadas geográficas de un punto elemental, 6. 10. Antípodas elemental, 6. 11. Medida de los ángulos elemental, 6. 12. Conversión del meridiano de referencia elemental, 6. 13. Dimensiones de la Tierra elemental, 6. 14. Elipsoides de referencia elemental, 6. 15. Excentricidad intermedio, 6. 16. El relieve terrestre elemental, 6. 17. Concepto de mapa elemental, 6. 18. Distancia entre dos puntos de la Tierra avanzado, 6.19. Casos particulares de la distancia entre puntos avanzado, 6. Tema 2, 6. Proyecciones, 6. 1. Proyecciones elemental, 6. 2. Proyecciones cartográficas elemental, 6. 3. Proyección cilíndrica elemental, 6. 4. Proyección UTM, Universal Transverse Mercator, elemental, 6. 5. Usos elemental, 6. 6. Geometría del uso intermedio, 6. 7. Cálculo de la zona última avanzado, 6.8. Proyección polar elemental, 6. Tema 3, 6. Mapas, 6. 1. Concepto de mapa y sus tipos elemental, 6. 2. Mapas topográficos elemental, 6. 3. Información que dan los mapas topográficos elemental, 6. 4. Símbolos convencionales e información marginal elemental, 6. 5. Núcleos de población y construcciones aisladas elemental, 6. 6. Carreteras y caminos elemental, 6. 7. Ferrocarriles elemental, 6. 8. Hidrografía elemental, 6. 9. Límites administrativos y datos estadísticos elemental, 6.10. Toponimia elemental, 6.11. Vegetación elemental, 6. 12. Sistemas de coordenadas elemental, 6. 13. Sistema de coordenadas geográfico elemental, 6. 14. Sistema de coordenadas UTM elemental, 6. 15.
Descripción del sistema de coordenadas UTM elemental. 6. 16. Cuadrados de 100 kilómetros elemental. 6. 17. Vértices geodésicos elemental. 6. 18. Datum elemental. 6. 19. Nomenclatura de las hojas del SGE elemental. 6. 20. Nomenclatura antigua o correlativa de las hojas elemental. 6. 21. Relieve elemental. 620. Mapas de cordales elemental. 6. Tema 4. 6 escalas. 6. 1. Escala elemental. 6. 2. Escala en los mapas elemental. 6. 3. Escala gráfica elemental. 6. 4. Cálculo de distancias en el plano y el terreno elemental. 6.5. Escala y superficies elemental. 6. Tema 5. 6 curvas de nivel. 6. 1. Sistema de curvas de nivel elemental. 6. 2. Curvas de nivel elemental. 6. 3. Equidistancia entre curvas de nivel elemental. 6. 4. Cota de un punto elemental. 6. 5. Cálculo de la cota de un punto por interpolación elemental. 6. 6. Curvas de depresión elemental. 6. 7. Curvas de nivel auxiliares elemental. 6. 8. Tintas ipsométricas elemental. 6. 9. Sombreado elemental. 6. 10. Profundidad de las costas, isóbatas, elemental. 6. 11. Prominencia topográfica elemental. 6.12. Relevancia intermedio. 6. Tema 6. 6 formas del terreno. 6. 1. Formas simples elemental. 6. 2. Salientes y divisorias de aguas elemental. 6. 3. Entrantes y vaguadas elemental. 6. 4. Formas compuestas elemental. 6. 5. Montes y colinas elemental. 6. 6. Collados y puertos elemental. 6. 7. Ollas y depresiones elemental. 6. 8. Barrancos y desfiladeros elemental. 6. 9. Crestas y cordales elemental. 6. 10. Relieve glaciar elemental. 6.11. Relieve kárstico elemental. 6. Tema 7. 6 distancias y pendientes. 6. 1. Distancia elemental. 6. 2. Distancia real o topográfica elemental. 6. 3. Distancia natural o geométrica elemental. 6. 4. Distancia horizontal o reducida elemental. 6. 5. Diferencia de nivel o desnivel elemental. 6.6. Itinerarios y distancias elemental. 6.7. Determinación de la distancia reducida elemental. 6. 8. Determinación del desnivel elemental. 6.9. Determinación de la distancia geométrica elemental. 6. 10. Aproximación a la distancia geométrica mediante la distancia reducida elemental. 6. 11. Estimación de la distancia real y desnivel de un itinerario elemental. 6. 12. Tiempo necesario para efectuar un itinerario elemental. 6. 13. Pendiente elemental. 6. 14. Cálculo de la pendiente elemental. 6. 15. Ángulo de pendiente elemental. 6. 16. Cálculo gráfico de pendientes elemental. 6. 17. Pendiente y dificultad elemental. 6. 18. Relaciones trigonométricas entre distancias intermedio. 6. 19. Cálculo numérico de la pendiente intermedio. 6. 20. Cálculo de la pendiente porcentual intermedio. 6. 21. Cálculo del ángulo de pendiente intermedio. 6. 22. Distancias y coordenadas UTM intermedio. 6. 23. Distancia entre dos puntos intermedio. 6.24. Estudio matemático de la distancia real avanzado. 6. Tema 8. 6 perfiles. 6. 1. Perfiles elemental.
6. 2. Perfil normal o natural, realzado y rebajado elemental. 6. 3. Construcción de un perfil elemental. 6.4. Método gráfico elemental. 6. Tema 9. 6 ángulos en el terreno y en el plano. 6. 1. Direcciones cardinales elemental. 6. 2. Azimuto o azimut elemental. 6. 3. Polos geográficos elemental. 6. 4. Polos magnéticos elemental. 6. 5. Meridiana magnética elemental. 6. 6. Rumbo elemental. 6. 7. Declinación magnética elemental. 6. 8. Variación anual de la declinación magnética elemental. 6. 9. Convergencia de cuadrícula y norte-Lambert elemental. 6. 10. Orientación elemental. 6. 11. Brújula elemental. 6. 12. Altímetro elemental. 6. 13. Relación de la presión atmosférica con la altitud avanzado. 6. 14. Cálculo de direcciones y coordenadas UTM intermedio. 6. 15. Orientación del mapa elemental. 6. 16. Navegación básica, determinación de rumbos elemental. 6. 17. Determinación de un punto visible elemental. 6.18. Determinación de la posición actual elemental. 6. Tema 10. 6. Orientación. 6. 1. Movimientos de la Tierra elemental. 6. 2. Geometría de la órbita terrestre intermedio. 6. 3. Estaciones elemental. 6. 4. Equinoccios y solsticios elemental. 6. 5. La hora elemental. 6. 6. Horario solar elemental. 6. 7. Orto y ocaso. Duración del día avanzado. 6. 8. Movimiento aparente del Sol, en equinoccios, elemental. 6.9. Métodos de la sombra elemental. 6.10. Método del reloj elemental. 6. 11. Movimiento aparente del Sol a lo largo del año elemental. 6. 12. Orientación nocturna elemental. 6. 13. Constelaciones circumpolares elemental. 6. 14. La Osa Mayor elemental. 6. 15. Casiopea elemental. 6. 16. La Osa Menor y Estrella Polar elemental. 6. 17. Otras constelaciones circumpolares elemental. 6. 18. La Luna y las fases lunares elemental. 6. 19. Orientación por la Luna elemental. 6. 20. Orientación por indicios elemental. 6. 21. Métodos de orientación por indicios elemental. 6. 22. Itinerarios balizados elemental. 6.23. Itinerarios no balizados elemental. 6. Tema 11. 6 GPS. 6. 1. GPS, Global Position SYSTM, elemental. 6. 2. Precisión de los receptores GPS elemental. 6. 3. Constelación de satélites elemental. 6. 4. Códigos emitidos por los satélites elemental. 6. 5. GPS diferencial, DGPS, elemental. 6. 6. Sistemas de argumentación basados en satélites, SB grande AS, elemental. 6. 7. El receptor GPS elemental. 6. 8. Datums y GPS elemental. 6. 9. Navegación con GPS, concepto de waypoint elemental. 6. 10. Concepto de ruta elemental. 6. 11. Concepto de track elemental. 6. 12. GPS y medición de la altitud intermedio. 6. 13. Rastreo de satélites elemental. 6. 14. Configuración del GPS elemental. 6. 15. Procesador de trayectoria elemental. 6. 16. Navegador elemental. 6.
17. Fijar waypoints y dirigirse a ellos elemental. 6.18. Mapa elemental. 6. Introducción. 1. Cartografía elemental. La cartografía es una fuente de información geográfica que nos permite tener un conocimiento más o menos exacto de una porción de la superficie terrestre. El resultado final de los estudios cartográficos se materializa en una representación sobre el papel que denominamos mapa o plano. Ante todo, la cartografía impone el uso de determinados sistemas orientados a describir una zona desde dos puntos de vista. Cualitativo, qué accidentes y detalles posee el terreno, su ubicación y su geometría. Cuantitativo, las dimensiones métricas de los accidentes. Para identificar estos dos conceptos podemos pensar, por ejemplo, en una montaña. La descripción cualitativa nos da la posición de la montaña y su forma, la descripción cuantitativa nos da su altitud o distribución de altitudes. En el caso de un río, la descripción cualitativa es su trazado, mientras que la cuantitativa es la medida de ese trazado. Al principio los planos se centraron más en la descripción cualitativa del terreno, o sea, un mapa podía consistir en una mera expresión de las localidades, ríos y montes de una zona que se situaban de forma más o menos precisa sobre el papel. Posteriormente los mapas evolucionaron hacia la información cuantitativa, pudiendo ser útiles para la determinación de distancias, pendientes del terreno o rumbos. En cualquier caso hay que dejar claro que un plano es una representación y, como tal, se compone de un conjunto de símbolos y sistemas que permiten obtener información útil de un terreno. 2. Orientación elemental. La utilidad de un mapa es clara. Podemos situarnos y seguir un itinerario por una zona que incluso podemos llegar a desconocer por no haber estado antes físicamente en ella. Todo itinerario se compone de un punto de salida y uno de llegada, que pueden ser idénticos, y un conjunto de puntos intermedios por los cuales debemos pasar. El problema consiste en conocer nuestra posición en todo momento con objeto de poder avanzar hacia el punto siguiente. Pensemos, por ejemplo, en el recorrido que efectúa una persona para ir de su casa al trabajo. Conocemos el origen y el punto de destino, pero son posibles varios itinerarios, algunos de los cuales serán más cortos, aunque pueden resultar más complejos, y otros más sencillos podrían resultar más largos. En cualquier caso, si un turista de otra ciudad pretendiese realizar el recorrido sin ayuda externa, necesitará un mapa para examinar todo el itinerario y los puntos intermedios por los cuales debe pasar, los cuales le servirán de referencia. El recorrido se reduce, entonces, a discurrir por ciertas calles hasta llegar al destino. En un terreno no urbano, no se puede llevar a cabo este sistema por no existir calles, aunque puede haber sendas o caminos. Pero en el caso último de no existir estos, tendremos que andar de punto a punto, de referencia a referencia, siguiendo segmentos más o menos rectilíneos, como las calles, hasta el destino final. Se hace necesario pues disponer de medios que nos permitan evaluar en qué dirección caminamos. Estos medios nos los proporcionan los métodos de orientación. Los medios de orientación se basan en ciertos fenómenos naturales como el movimiento aparente del Sol sobre el firmamento, la posición de las estrellas o el magnetismo terrestre, que ha dado origen a las brújulas. Todos ellos proporcionan alguna dirección geográfica con más o menos exactitud, por ejemplo, el norte. Conocida la dirección norte queda determinada cualquier otra dirección. Importante es tener en cuenta que de poco sirven los métodos de orientación si no se dispone de mapa. ¿De qué sirve conocer dónde está el sur, si no sé a dónde me lleva esa dirección? 3. Situaciones de orientación elemental. En primer lugar, cabe precisar diversos tipos de situaciones en las que puede verse inmersa una persona que se desplaza sobre un terreno. Cuando un sujeto conoce su posición se dice que está localizado. Este sujeto todavía no tiene por qué estar en disponibilidad de poder dirigirse a cualquier lugar que se le indique, ya que no tiene por qué conocer todos los caminos que desde ese mismo lugar partan. Cuando un sujeto conozca su posición exacta o no, sabe determinar la dirección de su marcha, se dice que se encuentra orientado. Cuando un sujeto se haya localizado y orientado hacia su destino, entonces decimos que se haya absolutamente orientado.
Cuando un sujeto conoce más o menos su posición pero no sabe con exactitud la dirección de su marcha, decimos que está desorientado. Si dispusiese de algún medio para conocer su dirección de marcha en todo momento pasaría a ser un sujeto orientado, aunque no sepa exactamente su localización. Finalmente, si un sujeto no sabe dónde está ni a dónde se dirige, decimos que se haya perdido o extraviado. Esta es la situación más grave y peligrosa, y la que hay que tratar de evitar a toda costa. Para ser un sujeto orientado bastará con disponer de alguna técnica o mecanismo que permita conocer la dirección de marcha, la brújula, el sol. Evidentemente que no todos estos recursos son igualmente precisos, por lo que puede haber sujetos mejor orientados que otros en función de los medios que utilizan para obtener la dirección de su marcha. Los métodos como el sol y las estrellas no se hallan siempre disponibles, niebla, horario, y los métodos basados en indicios naturales pueden no resultar muy fiables o precisos. Por ello, una persona que base su orientación en estas herramientas nunca podrá asegurar que esté bien orientado. Sí, en cambio todo aquel que lleve consigo una brújula. Por tanto, estar orientado será tan fácil como llevar una brújula consigo. Sin embargo, y como se ha dicho, estar orientado no significa que se esté localizado, pues de poco sirve conocer nuestra dirección de marcha si no sabemos a dónde nos dirigimos. Localizarse conlleva a disponer de un buen conocimiento del terreno que pisamos o de un mapa detallado. Se deduce que la combinación del mapa con la brújula nos puede llevar al estado deseable de absolutamente orientado. 4. Causas de desorientaciones y pérdidas elemental. Son varias las causas que pueden llevar al montañero o excursionista a la desorientación o pérdida, y resulta interesante reflexionar sobre las mismas. Fundamentalmente son: la falta de visibilidad, motivada por la frondosidad de la vegetación, bosques tupidos, laderas cubiertas por matorral alto, etc., por la niebla, la ventisca o la oscuridad de la noche. La falta de atención, no coger correctamente un cruce de caminos, no tomar para el regreso el mismo camino que el empleado en la ida, perder la señalización del itinerario, marcas de pintura, hitos, etc. Causas técnicas: no poder superar un obstáculo y verse obligado a rodearlo teniendo que cambiar de direcciones, desviarse hacia un lado u otro para evitar la vegetación, un barranco o un río, desviarse de forma natural hacia un lado u otro. Un diestro suele desviarse hacia la derecha, etc. Esto puede ocurrir en todo tipo de personas, en las menos entrenadas y en las conocedoras de la zona. También hay que señalar que las pérdidas y desorientaciones suelen suceder en ciertos parajes clave, bosques frondosos, zonas llanas cubiertas por la niebla, nudos de cordales montañosos, cruces de caminos o sendas, etc. Como importante factor de riesgo no hay que dejar de citar la niebla que, en ocasiones, cubre muy rápidamente áreas montañosas. Este fenómeno es, sin lugar a dudas, el que más pérdidas provoca. La reacción del sujeto que se ha perdido puede ser muy variable, pero, en general, predominará la sensación de angustia, que se incrementa ante la presión de tener que llegar a un sitio determinado antes de una hora dada o antes del anochecer. 5. La brújula elemental. La brújula es, como es sabido, una simple aguja imantada que puede oscilar libremente permitiendo determinar la dirección de los polos magnéticos terrestres. En este punto es preciso anticipar que la brújula no señala la dirección a seguir para alcanzar el verdadero polo norte geográfico, sino otro punto, no necesariamente próximo, denominado polo norte magnético, que es el polo norte del gigantesco imán que constituye la Tierra. En la actualidad el polo norte magnético dista a unos 2000 kilómetros del norte geográfico. Ante esta diferencia entre polos geográficos y magnéticos existe una corrección denominada declinación magnética y que es de vital aplicación para apuntar al verdadero norte, especialmente en puntos de la Tierra cercanos a los casquetes polares. El objetivo final de una brújula no es señalar nuestra posición, sino el de indicar nuestra dirección de marcha. Es un dispositivo orientador pero no localizador. La destreza del usuario que maneja la brújula en combinación con un mapa detallado permiten situarnos con más o menos precisión en el terreno. La precisión alcanzada dependerá de muchos factores entre los que hay que incluir la observación y pericia de la persona, pero también
Vegetación. Los parajes muy frondosos dificultan considerablemente la tarea de orientarse en la naturaleza y, como se he indicado, es origen de numerosas pérdidas. Relieve. Un terreno con pocos puntos de referencia destacados no facilita la localización. Asimismo, un terreno sumamente complejo en accidentes puede plantear grandes dificultades al intentar encontrar nuestra ubicación exacta. A lo que hay que aunar los efectos que producen una meteorología desfavorable. Niebla. La falta de visibilidad dificulta enormemente la búsqueda de nuestra localización, y, como se ha dicho, es la fuente de la mayor parte de las pérdidas. Lluvia y nieve pueden disminuir considerablemente la visibilidad, además dificultan la marcha o pueden convertirla en peligrosa, especialmente en parajes delicados, pasos en aristas, brechas, canales, vías. Viento. El viento fuerte puede dificultar considerablemente el manejo del mapa. Cabe volver a recalcar que la brújula de poco sirve sin el mapa. 6. Sistemas de posicionamiento global elemental. Los sistemas de posicionamiento global o GPS puestos en funcionamiento en los albores del siglo XX permiten establecer con bastante precisión nuestra posición en cualquier lugar de la Tierra, usando para ello la señal suministrada por un conjunto de satélites que orbitan en torno a la Tierra. Hay que observar que el GPS da posiciones y no direcciones, como una brújula, pero está claro que dos posiciones dan lugar a una dirección. Por ello la información que suministran los dispositivos GPS es muy superior a la que puede proporcionar una brújula, ya que proporcionan la localización y orientación. No obstante, el usuario del GPS encontrará de gran utilidad el conocimiento de la brújula y tal vez se decida a llevar una consigo por si su receptor se quedase sin baterías o sin cobertura. Entre las virtudes de los receptores GPS podemos citar: proporcionan las coordenadas de nuestra posición actual con una precisión que puede ser desde algunos metros hasta el metro. Las coordenadas se proporcionan en sistemas y datums elegidos por el usuario, coordenadas geográficas, coordenadas UTM datum WGS84, coordenadas UTM datum ED50, etc. También proporcionan la altitud. Funcionan correctamente de día y de noche, con independencia del estado meteorológico. Permiten conocer la dirección de la marcha, como una brújula. Permiten representar gráficamente el itinerario seguido, situar puntos de paso para nuestro recorrido con anticipación, establecer waypoints, permiten desarrollar recorridos previamente programados y guardar las rutas efectuadas. Los modernos receptores GPS se conectan por cable a un PC y permiten el intercambio de datos entre el ordenador y el dispositivo. Existe un buen número de programas informáticos que permiten cargas mapas, rutas y waypoints en la memoria del GPS. Puede programarse un recorrido en casa, offline, y desarrollarlo luego en terreno real, online. A todo esto habría que unir su sencilla utilización, ya que aunque una brújula es un mecanismo mucho más elemental, su manejo para el usuario final requiere más práctica y experiencia. Entre los inconvenientes mencionar: el elevado precio de estos dispositivos frente a la tradicional brújula. Los aparatos más modestos parecen costar en torno a los 150 euros o incluso menos, pero existen otros más completos con precios más elevados, que superan ampliamente los 300 euros. Necesitan energía eléctrica a través de baterías y su autonomía es limitada. Muchos aparatos funcionan con un par de pilas LR6A, de un pie 5B chica. Las pilas alcalinas pueden permitir una autonomía de 24 horas de funcionamiento interrumpido o más. La mayor duración la proporcionan las pilas recargables, con capacidades entre 1500 y 2500 mAh. En cualquier caso será recomendable llevar siempre pilas de recambio, especialmente en actividades de varios días de duración. También es conveniente no abusar de la iluminación de la pantalla, pues consume mucha batería. Para su correcto funcionamiento se necesita disponer de una visión más o menos clara del cielo. Este punto es particularmente crítico en el momento de arrancar el aparato, cuando inicia el rastreo de satélites por vez primera. La cobertura también puede ser limitada en bosques frondosos, barrancos y canales angostas, etc. En cualquier caso, el empleo del GPS no debería en ningún caso evitar el llevar el mapa de la zona. 7. Planificación de itinerarios elemental.
Una correcta planificación del itinerario antes de su ejecución es una actividad que no muchos realizan y que, sin embargo, permite llevar la mayor parte de los itinerarios más complejos a buen puerto. En ocasiones se requiere más tiempo para planificar un recorrido que para llevarlo a cabo. La planificación debería recoger y determinar los siguientes aspectos: objetivos, lugares, parajes, cumbres, collados, barrancos, poblaciones, etc., por los que se desea pasar. En terminología GPS, cada uno de estos puntos es un waypoint. Puntos de partida y llegada, determinar los posibles puntos de partida para el itinerario y de finalización. En muchos recorridos se deseará empezar el itinerario y terminarlo en el mismo lugar. Distancia y desnivel del recorrido, en base a los puntos de inicio y llegada y los objetivos. Dificultad del recorrido. La dificultad del recorrido comprende tres aspectos. O dificultad técnica, valora la dificultad para atravesar ciertos parajes delicados en los que hay que trepar o escalar. Se valora según la escala de la UIA, Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. O complejidad, valora la calidad de los accesos. Es fácil discurrir por pistas o caminos forestales, pero resulta más complejo hacerlos por sendas difusas, campo a través, sin sendero, por terrenos karstificados, etc. O vegetación, valora las dificultades de los accesos en base a los obstáculos que interpone la propia vegetación cuando se transita fuera de sendero. Temporada, estación del año más idónea para acometer el recorrido. Por ejemplo, ciertas cumbres o pasos pueden resultar sumamente complejos en época invernal y requerir técnica muy especializada como la escalada en hielo. Horario, tiempo previsto para desarrollar la actividad. Habrá que tener en cuenta el tiempo de luz diurna disponible para la jornada en que se desea efectuar el recorrido. Material, incluirá la vestimenta adecuada, botas de trekking, botas de plástico, pies de gato, polainas, cazadora polar, Gore-Tex, símbolo de marca registrada, etc., y el material técnico, arnés, cuerda, 8, clavijas, friendes, esquís, etc. Otras consideraciones: existencia de fuentes, refugios, etc. Durante el recorrido, para obtener esta información habrá que estudiar mapas detallados de la zona, bibliografía existente, páginas web. 8. La dificultad elemental. Si bien, como se ha indicado, la dificultad de una ruta puede radicar en otros factores como la vegetación, su mayor o menor evidencia, etc., es la dificultad técnica que puede presentar algunos de sus parajes el factor que desde un inicio ha dado lugar a la idea de intentar expresar o medir dicha dificultad. Surgen entonces diferentes escalas para expresar la dificultad. Los sistemas de graduación para expresar la dificultad de un ascenso se empezaron a desarrollar a principios del SXX en Gran Bretaña y Alemania. Villo Benzenbach, en 1925, desarrolló un sistema que emplea números romanos y una subclasificación subjetiva que comparaba diversas rutas en los Alpes. La escala de Benzenbach fue el origen del sistema que empleado por la UIA, Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. La escala UIA comprendía inicialmente 6 grados de dificultad designados mediante un número romano, I, 3, y B chica y B chica I. Cada grado se divide a su vez en 3 subniveles que se expresan añadiendo al número romano los signos, y más. Por ejemplo, para el nivel I tendríamos los subniveles, I más. Para el nivel IB chica, tendríamos IB chica y B chica más. Excepciones: el primer grado, donde solo se establecen los subniveles I y más. Los grados UIA no tienen en cuenta la mayor o menor exposición de un paso, sino que valora la dificultad del movimiento para superarlo en base a la verticalidad, cantidad y calidad de los puntos de apoyo para los pies y manos, presas. Cada grado posee además una denominación y un símbolo. Grado I, fácil, F, trepada sencilla. Numerosos puntos de apoyo, presas abundantes y buenas. Algunas de estas trepadas pueden desarrollarse por terrenos caóticos que exigen muchos rodeos, trepes y destrepes. También pueden desarrollarse sobre aristas aéreas pero que no contemplan pasos muy verticales pero que pueden resultar vertiginosos.
No se suele precisar cuerda ni material de escalada alguno, aunque en invierno la nieve o el hielo puede llegar a comprometer seriamente algunos de estos parajes. El montañero novelo con aprensión al vacío puede encontrar dificultades en este nivel. Grado I, poco difícil, postdata, terreno de trepada donde empiezan a escasear los puntos de apoyo y las presas. Se desarrolla sobre parajes con cierta verticalidad y se hace necesario disponer de 3 puntos de apoyo en todo momento. Normalmente se supera sin cuerda, aunque los montañeros más noveles pueden requerirla, especialmente en el descenso. No es raro que se instalen rapeles para evitar el destrepe de los pasos más complicados dentro del segundo grado, y más. Grado 3, algo difícil, AD, terrenos ya bastante verticales que requieren conocer las técnicas de escalada. El uso de la cuerda se hace recomendable o necesario tanto para proteger el ascenso como para facilitar el descenso. Rapel, destrepe asegurado. En muchas ocasiones la cordada puede avanzar al unísono, ensamble. A veces no se usa cuerda en pasos cortos y protegidos, poco expuestos, de este grado de dificultad, pero constituye, en general, el grado en el que se comienza a hacer uso intensivo de la cuerda y del material de escalada. Dentro de este grado se incluyen multitud de canales que desembocan en cumbres, brechas o aristas muy aéreas, descensos a brechas u horcadas, laderas o vertientes muy vertiginosas. Grado IV chica, difícil, D, escaladas sobre paredes verticales que se desarrollan de acuerdo con las técnicas de escalada convencionales. Aparecen los pasos duros ya que las presas comienzan a escasear al igual que los puntos de apoyo. Es un nivel adecuado para la iniciación en las escuelas de escalada donde los pasos se encuentran muy bien protegidos. Generalmente, en este grado ya resulta necesario que la cordada avance miembro a miembro, existiendo un primero de cuerda, el más cualificado de la cordada, que se encarga del equipamiento y protección de la ruta. Por tanto, la cordada no puede avanzar al unísono por encordamiento simple, ensamble. Se incluyen en este grado aristas abruptas y vertiginosas erizadas por gendarmes que es necesario vencer o contornear, paredes verticales, chimeneas estrechas donde se puede avanzar mediante la técnica de oposición, progresión con la espalda en una pared y las piernas haciendo presión contra la otra, fisuras que requieren la técnica de la bavaresa, en oposición de pies y manos contra la fisura, diedros, viras estrechas y aéreas, etc. Grado B chica, muy difícil, MD, se desarrolla sobre terrenos muy verticales e incluso debiendo vencer pequeños parajes ligeramente desplomados como panzas rocosas. Las presas son muy escasas y, en ocasiones, no permiten hacer uso de todos los dedos de la mano para asirlas. También escasean los puntos de apoyo, resultando difícil encontrar puntos donde el pie descansa en toda su superficie. También se desarrollan pasos sobre placas tumbadas pero carentes de presas donde se hace preciso hacer uso de la técnica de adherencia. Algunos pasos comienzan a presentar dificultades considerables y pueden requerir de una importante fuerza física, por lo que muchos montañeros los vencen haciendo uso de apoyos artificiales, colgando estribos o agarrándose a los propios seguros. Aparece este grado de dificultad en paredes francamente verticales y sobre itinerarios que mantienen mucha continuidad en la escalada. Grado B chica y, extremadamente difícil, ED. Los pasos presentan una dificultad muy importante de tal manera que habitualmente es muy común hacer uso de medios artificiales para vencerlos, salvo en escuelas de escalada y rocódromos. Requieren un entrenamiento habitual y su superación requiere cierta fuerza física que puede llegar a ser considerable. Se desarrolla sobre muros verticales y desplomes donde apenas existen presas y puntos de apoyo. Resulta difícil encontrar puntos donde se mantienen 3 apoyos al mismo tiempo. Posteriormente se añadió a estos grados el nivel 0. Grado 0, sin dificultad, SD, o muy fácil, MF, itinerarios donde no se hace necesario apoyar las manos para vencer los pasos, o si se hace uso de ellas es de manera muy ocasional y en terrenos poco verticales y sin exposición alguna. Y también otros grados más de dificultad extrema, hasta llegar al XY. Grado 7, extraordinariamente difícil, pasos que se desarrollan mediante complicados movimientos sobre paredes básicamente lisas y grandes desplomes, vencidos tradicionalmente mediante técnicas artificiales. Se necesita un entrenamiento continuo y sistemático, normalmente reservado a escaladores deportivos.
Los pasos suelen incluir lanzarse sobre presas, elevar talones por encima de la cabeza o vencer desplomes a fuerza de bíceps. Normalmente se da en vías de escalada deportiva, no formado parte de las rutas clásicas de alpinismo. Grado 8, abominablemente difícil, ABO. 2 puntos reservado a escaladores deportivos de élite. Normal en finales de competiciones de escalada deportiva. Es muy difícil realizar la ascensión por primera vez y sin conocimiento previo de la misma, a vista, pudiendo requerir muchos intentos. La graduación de una ruta de acuerdo con esta escala se realiza en función de la catalogación de los pasos. Al final se da una valoración media, normalmente inferior al paso más difícil o clave de la vía, y que se expresa como la abreviatura del grado, F, postdata, AD, etc., acompañada si cabe de los calificativos INF, inferior, o superior. Por ejemplo, una vía que se desarrolla con pasos de I y un paso aislado de 3, puede catalogarse como PD poco difícil superior. Una vía con 2 largos de I B chica, un largo de 3 más con un paso de B chica, y un largo más de 3, podría catalogarse como de INF. Es importante ver que la graduación global de la vía no expresa, normalmente, la máxima dificultad de la misma. Una variante de la escala UIA es la escala francesa que se usa actualmente ampliamente especialmente en escalada deportiva. Posee 9 grados de dificultad que se expresan con número 1, 9 acompañado, salvo en el primer grado, por una letra minúscula, B grande o C que expresan un subnivel de dificultad, como el más y el. En la escala UIA, los grados de escala superiores, a partir del sexto, comprenden además niveles de dificultad intermedios que se expresan mediante el signo más. Escala fácil. 1. Escala poco difícil. Segunda, 2B grande, 2C. Escalada algo difícil. Tercera, 3B grande y 3C. Escalada difícil. Cuarta, 4B grande, 4C. Escalada muy difícil. Quinta, 5B grande y 5C. Escalada extremadamente difícil. Sexta, 6A más, 6B grande, 6B grande más, 6C más. Escalada extraordinariamente difícil. Séptima, 7A más, 7B grande, 7B grande más, 7C, 7C más. Escalada abominablemente difícil. Octava, 8A más, 8B grande, 8B grande más, 8C, 8C más. Límite de la escala actual. Novena, 9A más, 9B grande. La escala francesa y la UIA no coinciden exactamente en grado, si lo hacen más o menos en los 4 grados inferiores. La relación entre ambas se muestra en la siguiente tabla.